Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia que es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en las diferentes etapas de la vida. Bien, seguimos avanzando en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando la Biblia en orden, ¿ok? Sí. Empezamos desde Mateo en el Nuevo Testamento y ya hemos leído Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan y ya vamos avanzando en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos en Hechos capítulo 19. Hoy empezamos Hechos capítulo 19. ¿Tienes, Dani, el versículo? Sí. Hechos capítulo 19, versículo 1. Muy bien, empezamos. Dice la Biblia así. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Bien, aquí vamos a analizar algo y es que el apóstol Pablo ya ha hecho 2 viajes misioneros y este ya es su tercer viaje misionero. El autor está nombrándonos a un protagonista que es Apolos, y Apolos, un predicador que también enseñaba acerca del camino, era muy valeroso, tenía mucha facilidad con la palabra, y eso lo vamos a encontrar allá en el libro de Primera Carta a los Corintios, que muchas personas en la iglesia empezaron a seguir a ciertos predicadores. Unos seguían a Apolos, otros seguían a Pablo, otros seguían a Pedro y hasta otros afirmaban que seguían a Cristo. Y vemos acá que el autor nos quiere mostrar que mientras Pablo está en Éfeso, Apolos está en Corinto, y este detalle lo estoy resaltando porque quiero mostrar que la Biblia tiene una total y absoluta unidad, coherencia y lógica. Bien, dice que el apóstol Pablo llegó a Éfeso y encontró en la costa a varios creyentes. Capítulo 19, versículo 2. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hoy hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Vamos a aclarar este pasaje. Aquí el apóstol Pablo entonces llega a Éfeso y se encuentra a unos hombres que eran supuestamente ya creyentes y les dice, bueno, ¿ustedes qué mensaje recibieron o qué bautismo recibieron? Y entonces los hombres le dijeron, nosotros hemos recibido el mensaje y el bautismo de Juan. Hay que entender cuál era ese mensaje. Ese mensaje era, acérquense a Dios y arrepiéntanse de sus pecados. Ok. Quiere decir que si alguien me predica a mí o yo aprendo de alguien que debo simplemente arrepentirme de mis pecados y volver a Dios, ese mensaje está incompleto porque ¿qué le falta, Dani? Piensa bien. Si a mí alguien me dice, tienes que arrepentirte de tus pecados y acercarte a Dios, ¿qué le falta a ese mensaje? ¿Por qué está incompleto? Porque no incluye a Jesús. Correcto. Porque es que el centro del mensaje debe ser Cristo. Porque es que se debe testificar acerca de Cristo. Porque es que el único camino al Padre es Cristo. Y entonces estos hombres en la ciudad de Éfeso habían recibido un mensaje correcto, sin embargo, incompleto. O sea, no habían escuchado la buena noticia acerca de Jesús.
y por eso no habían recibido el Espíritu Santo. Recordemos que aquí el autor, cuando habla de recibir el Espíritu Santo, está marcando hitos en la predicación, nuevos comienzos. Se parte la historia, se comienza una nueva historia. Y aquí se comienza una nueva historia de predicación en la ciudad de Éfeso, y el autor lo está resaltando porque es que la ciudad de Éfeso es una ciudad especial en el relato bíblico. La ciudad de Éfeso tiene una connotación muy importante. En la ciudad de Éfeso estuvo ministrando el apóstol Pablo. En la ciudad de Éfeso estuvo predicando Apolos. En la ciudad de Éfeso estuvieron otros apóstoles. Estuvo el apóstol Juan, por ejemplo. En las cartas del Apocalipsis se nombra a la ciudad de Éfeso. O sea, la ciudad de Éfeso es una ciudad bastante importante, y la iglesia de Éfeso es una iglesia bastante importante. Y por eso el autor aquí resalta que estos hombres hayan recibido el Espíritu Santo. Cabe aclarar que el libro de Hechos es un libro histórico, y que ya después la enseñanza cristiana completa se encuentra en las cartas, como lo vamos a estudiar. Por favor, entonces, no hay que interpretar este pasaje con que ahora las personas, todos los que creen en el Evangelio, tienen que recibir la imposición de manos de alguien, y esa persona, cuando le imponen las manos, entonces recibe el Espíritu Santo y entonces empieza a hablar en lenguas, empieza a hablar en otros idiomas. Eso no hay que confundirlo, amigos. Y nosotros como familia, no hay que pensar que, ay, pues mira, yo ya creí en Cristo, pero todavía no he recibido el Espíritu Santo. Necesito que alguien venga, me imponga las manos para que yo reciba el Espíritu Santo y para que hable en lenguas. Este tema del hablar en lenguas causa demasiada confusión. Hablar en lenguas en el libro de Hechos de los Apóstoles hace referencia a hablar en otros idiomas de manera fluida para testificarle a otras personas en ese idioma que yo aprendo por obra del Espíritu Santo. A eso hace referencia el libro de Hechos. Y entonces las lenguas son idiomas que son comprensibles, no son lenguajes estáticos. Hay personas que creen que hablar en lenguas es un lenguaje estático que se repite una y otra vez, que no tiene fonética, que no tiene semántica, que no tiene sentido, sino es una repetición, como si estuvieran diciendo un trabalenguas en unas supuestas lenguas que realmente no son lenguas, sino son una especie de hipnosis colectiva, que eso realmente no es a lo que hace referencia la Biblia. No nos confundamos. Por eso tengamos en cuenta el esquema del libro de Hechos de los Apóstoles. El esquema del libro es muy claro. Jesucristo les dijo a sus discípulos: y ustedes serán mis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y por eso el Espíritu Santo está descendiendo de manera visible en ese orden. Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Éfeso está representando esos confines de la tierra. Y por eso vemos aquí que el Espíritu Santo desciende sobre esos hombres. ¿Queda claro? Entonces vamos a ver si estamos comprendiendo el tema. Dani, una persona, ¿cuándo recibe el sello del Espíritu Santo? Cuando cree en Cristo. Correcto, cuando cree en Cristo. Hay personas que creen que la gente o las otras personas reciben el Espíritu Santo cuando cumplen un rito, cuando son bebés. Hay gente que dice: ay, mira que mi bebé, hicimos un rito religioso, el que sea, y justo en ese momento mi bebé recibió el Espíritu Santo. Dani, ¿eso por qué no puede ser cierto? ¿Por qué contradice la Biblia? Porque el bebé no ha recibido a Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que no ha creído en Cristo y no ha confesado sus pecados. Correcto, pues resulta que ese bebé es un bebé de meses, o de 1 año, de 2 años, o de 3 años. Pues ese bebé, número 1, no ha creído en Cristo. Número 2, ese bebé no se ha arrepentido de sus pecados. Ese bebé no ha reconocido la obra salvadora de Jesucristo. Entonces ese bebé, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ese bebé no ha recibido el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, porque ese bebé no es un creyente, porque el cristianismo no es una religión que se hereda. O sea, el cristianismo no es: ay, qué chévere, yo soy cristiano porque mi papá es cristiano. Yo soy cristiano porque mi mamá es cristiana. Yo soy cristiano porque nací en una familia cristiana. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Yo soy cristiano porque desde pequeñito he cantado en el coro de la iglesia.
yo soy cristiano porque desde chiquitico he ido a campamentos de la iglesia. No. Una persona solo es cristiana, como lo dice la Biblia, cuando se arrepiente de sus pecados y reconoce que Jesucristo es el único camino al Padre y el único que lo puede salvar. Y de esa manera ocurre el milagro del nuevo nacimiento, y ahí es cuando es sellado con el Espíritu Santo. Eso genera muchísima confusión cuando no se comprende. ¿Qué tipo de confusiones o errores puede generar ese tema de no entender bien el ser sellado con el Espíritu Santo, Dani? Se malinterpreta la Biblia. Sí, correcto, se malinterpreta la Biblia. Y entonces tenemos miles y miles de personas que se creen cristianas cuando no lo son. Recuerden que ser cristiano no es pertenecer a un grupo religioso. Ser cristiano no es recibir una herencia cultural. Ser cristiano no es pertenecer a una organización religiosa. Ser cristiano no es participar de actividades benéficas y religiosas en pro de la comunidad. Ser cristiano no es pertenecer a un coro o a un grupo de canciones o de música supuestamente cristiana. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es ir a un comedor y servirle a los pobres en nombre del cristianismo. Eso no es ser cristiano. Eso lo hace un cristiano, sí, pero eso no es ser cristiano. Vamos a ver entonces qué es ser cristiano. Ser cristiano, número uno, y quiero que eso quede absolutamente claro, ser cristiano es aquella persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús como su Salvador. Ese es un cristiano. Ser cristiano entonces, ¿quién es? Es la persona que reconoce su pobreza, su bancarrota espiritual, reconoce su maldad y se ha acercado a Jesucristo arrepentido con un dolor profundo por el pecado y ha reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador. Y ahí viene algo bien interesante. Recibe el sello del Espíritu Santo y nace de nuevo. Entonces una persona es verdaderamente cristiana cuando ocurre lo que acabo de describir. Y obviamente una persona cristiana le da ayuda a los pobres, claro. Una persona cristiana hace obras de caridad, claro. Una persona cristiana se porta bien, claro. Una persona cristiana puede pertenecer a un grupo de música cristiana, claro que sí. Sin embargo, un verdadero cristiano se nota en que ha nacido de nuevo y en que ha recibido el sello del Espíritu Santo. Recuerden, amigos, y recordemos nosotros como familia, hay miles y miles y miles de personas que se creen cristianas cuando no lo son. ¿Cuándo una persona se puede creer cristiana? Cuando llegó a una organización religiosa y le hicieron repetir una oración. Entonces le dijeron, repite después de mí, amigo, Señor, yo creo en ti, Señor, acéptame, etc. Y esa persona repitió sin tener ni idea de lo que estaba repitiendo. Y sale, y entonces esa persona que la dirigió en oración le dice, bueno, bienvenida, tú ya eres parte de la familia de Dios, tú ya eres cristiana. Y esa persona sale de esa reunión ese día diciendo, ay, miren qué chévere, ya pertenezco a la religión cristiana. Y ya entonces empieza a escuchar música cristiana, empieza a meterse con gente que supuestamente es cristiana, empieza a ir a campamentos o actividades cristianas, pero nunca se arrepintió de sus pecados, nunca reconoció a Cristo como su Señor y Salvador, ojo, nunca nació de nuevo, nunca fue sellada con el Espíritu Santo. Esa persona se está autoengañando. Lo peor, esa persona nunca conoció las Sagradas Escrituras. Hay personas que han pertenecido a organizaciones religiosas por años. Por años. Y estoy hablando de años, es 20 años. 25 años en una organización religiosa y no conocen las Sagradas Escrituras. Amigos, esas personas no son cristianas. Porque ¿cómo vas a ser tú cristiano si no conoces la Biblia? Es imposible, es una contradicción, es una incoherencia. Por eso vuelvo a leer este relato para que nos quede clarísimo y que nos sirva esto
como ejemplo para que reflexionemos acerca de si nos estamos engañando a nosotros mismos o si estamos en la fe. El apóstol Pablo entonces está en Hechos 19 arrancando su tercer viaje misionero. Dice así: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, tercer viaje misionero. En la costa donde encontró llegó a Éfeso en la costa donde encontró a varios creyentes. Versículo 2, miren el punto. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Y entonces miren el punto. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y entonces miren el punto. Si tú no crees en Jesús, tú no eres cristiano. O sea, tú puedes creer en Dios. Tú puedes arrepentirte. Pero si no has depositado tu confianza en Jesucristo, entonces tú no eres cristiano. Y dice, el bautismo de Juan exigía arrepentirse, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. O sea, ellos habían recibido un mensaje incompleto. Y el apóstol Pablo los redireccionó y les dijo, no, espérate un segundo, es por aquí. No es suficiente creer en Dios. No es suficiente arrepentirse. El centro está en Jesucristo. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ese es el punto. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Muy bien, queda claro entonces este gran pasaje de Hechos 19. Por favor, querido amigo, estudia la Biblia por ti mismo para que conozcas de qué se trata el cristianismo. Así es, Dani, y un consejo también para nuestros oyentes, y es que ser cristiano es tomar la decisión consciente e individual de arrepentirse y de creer en Cristo como tu Salvador. Es importante estimular nuestra parte frontal del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones, no solo a seguir a los demás porque sí. Correcto, quiere decir hay que estudiar de manera lógica las escrituras. Porque hay personas que se han dejado llevar por organizaciones y sectas que están basadas en temas 100% hipnóticos, emocionales, manipuladores, y ahí es donde se generan confusiones demasiado serias. Vamos ahora con Hechos capítulo 19, ahora vamos con el versículo 8. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino, así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. El apóstol Pablo entonces en este viaje misionero lleva un periodo de más de 2 años en Éfeso, predicando, enseñando. Ahí entonces se desarrolló la primera escuela bíblica. El apóstol Pablo la tuvo en la provincia de Asia. Versículo 11. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre, con el espíritu maligno, se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne
descendió sobre toda la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata, o sea, 50,000 días de trabajo. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén, y después de eso dijo: tengo que ir a Roma. Envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Muy bien, esto es interesante, tenemos que analizarlo muy bien. Número 1, analicemos los milagros. Amigos, gente que haga milagros como lo hicieron los apóstoles ya no existen. Por favor, no nos dejemos engañar por falsos maestros y por charlatanes que afirman tener los mismos poderes que tuvieron los apóstoles. Eso ya no existe. Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque claramente los milagros, los prodigios, estaban destinados a darle el primer chispazo a la iglesia, encender la llama. Eran las credenciales de los apóstoles, de los testigos de Jesucristo. Y la prueba siempre, yo digo, la prueba siempre va a ser la misma. Si alguien tiene el don de la sanidad, pues muy sencillo, que lo pruebe. ¿Cómo? Que gratis, sin cobrar, haga lo que hicieron los apóstoles. Vaya al hospital o por las calles y automáticamente sane a las personas, sin ritos, sin música hipnótica, sin pedir dinero, sin pedirle a cambio algo, sin generar chantajes psicológicos y sin someter a las personas a organizaciones religiosas. Simplemente, si alguien tiene el poder de la sanidad, que vaya y sane, y ya. Y que sus milagros sean reconocidos y que sean efectivos. Pero lo que hoy día existe son una cantidad de falsos maestros que para hacer milagros primero ponen un ambiente hipnótico, donde hay música, donde hay tambores, donde hay guitarras, donde hay ruido, donde hay una superstición, y sanan a algunos, no a todos. Donde supuestamente sanan a los que supuestamente tienen fe. Y eso lo que genera es frustración en la mayoría de las personas. Imagínate esta escena, Dani. Hay 60,000 personas en un concierto supuestamente cristiano, que eso no es cristiano, pero digamos que es un concierto supuestamente cristiano. Hay un falso maestro que se supone es el ungido y el que tiene los poderes milagrosos. Y él supuestamente lanza una oleada de poder milagroso sobre 60,000. Y resulta que supuestamente son de los 60,000 hay 20,000 enfermos, seguro. Y entonces mínimo hay 20,000 enfermos, pero resulta que solo son sanados 50 o 100. Y entonces después hay más de 19,000 que están frustrados porque no fueron sanados. Y el falso maestro le atribuye la no sanidad a la falta de fe de la audiencia para poderlos manipular y controlar. Amigos, no caigamos en esas trampas. No caigamos en esas trampas. El apóstol Pablo claramente aquí dice que le llevaban a los enfermos telas que solamente él había tocado y ellos eran sanados automáticamente. ¿Cuál era el propósito? Era autenticar que el apóstol Pablo sí era un apóstol de Jesucristo, sí era un testigo de Jesucristo. Ese era el propósito, no nos dejemos engañar. Hay que tener en cuenta que el libro de Hechos, por eso lo dijimos al principio, el libro de Hechos hay que interpretarlo como una secuencia cronológica y un libro de transición, no como un libro de enseñanza. Y entonces lo aclaro. Eso quiere decir que nosotros no debemos afanarnos por replicar lo que hicieron los discípulos.
¿Qué tal, Dani, tú un día sentirte frustrado porque tú dices, ay no, yo quiero que el Espíritu Santo me teletransporte y pasar de ciudad a ciudad sin necesidad de coger ni siquiera un bus ni un avión? Quiero así como a Felipe, que me teletransporte y ya. ¿O qué tal tú? No, yo quiero que sanar a todos los paralíticos y decirles levántense y caminen. No, dame un segundo. Hay que tener en cuenta que eso no lo podemos replicar porque el libro de Hechos de los Apóstoles nos está mostrando un periodo de transición entre la era apostólica y la era de la iglesia. Por favor, tengámoslo en cuenta. Y más adelante lo vamos a encontrar en las cartas. Más adelante vamos a encontrar la explicación de lo que estoy diciendo en las cartas. Muy bien, otra cosa aquí. Dice que llegaron y entonces expulsaban demonios, practicaban el exorcismo y hay gente que se dedica hoy supuestamente a exorcizar. Gran error, gran error. Imaginémonos que hay una persona que llega con un problema en los ojos y se le atribuye, es una enfermedad y se le atribuye a un demonio supuestamente y empiezan en una organización 5 o 10 personas encima de esa persona a supuestamente expulsarle el demonio. Por favor, así no funciona. La Biblia no lo enseña. El libro de Hechos es un libro de transición. Muy bien. Hemos entonces estudiado la primera parte del capítulo 19 del libro de Hechos y ya nos va quedando claro cómo interpretar la Biblia. Recordemos que el Sendero de la Verdad nos enseña la manera correcta de interpretar las Escrituras. Nosotros debemos tener en cuenta el segundo paso del Sendero de la Verdad y es la intención del libro. Si nosotros tenemos clara la intención del libro, nosotros ya podemos interpretar la Biblia de una manera mucho más correcta y objetiva. Entonces, hemos estudiado Primera de Juan. Ese fue el primer libro que estudiamos en el mejor manual de crianza. Primera de Juan. La intención de Primera de Juan es mostrar la coherencia y atacar a los falsos maestros gnósticos. Y entonces dice, por eso, si alguno dice que cree en Dios pero anda en las tinieblas, es un mentiroso. Si alguno dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Por qué la Primera de Juan habla de eso? La Primera de Juan habla de eso, ¿por qué? Porque la intención es mostrar la coherencia y atacar a los falsos maestros gnósticos que decían que la materia es mala, que no importa lo que se hace con la materia, que lo que importa es el espíritu. Hemos estudiado también Mateo, y la intención de Mateo es mostrar a Jesucristo como el Mesías. La intención de Marcos es mostrar a Jesucristo como el poderoso, el siervo, Jesús, poder en acción. El Evangelio de Lucas, ¿qué intención tiene? Mostrar a Jesucristo como personaje histórico y como el Salvador del mundo. El Evangelio de Juan, mostrar a Jesucristo como Dios, el que vino del cielo, que es divino. Y ahora el libro de Hechos, que ya estamos terminándolo, el libro de Hechos tiene la intención de mostrar la historia de la iglesia en sus 30 primeros años y por qué fue que esa llama se extendió tan rápido. Y por eso el autor nos quiere mostrar que esa llama se extendió por 2 cosas. Por el poder del Espíritu Santo y por las Sagradas Escrituras. Queda clarísimo. Entonces, si el libro de Hechos lo que pretende es mostrar ese registro histórico, no, por favor, no pretendamos replicar lo que sucedió en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque eso no va a volver a suceder, porque el Espíritu Santo ya vino, no hay que pedir que venga otra vez, Él ya vino. Entonces, por favor, tengamos eso en cuenta. Muy bien, gran enseñanza que nos deja entonces el libro de Hechos de los Apóstoles, que definitivamente el cristianismo es verdad, que definitivamente el Espíritu Santo de Dios es verdad, que el poder de las Sagradas Escrituras es cierto y que entonces podemos depositar nuestra fe en Jesucristo porque Jesucristo es verdad. Muy bien, querido amigo, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!